Buenas noches a todos. Gracias a Dios por su vida. Es saber que nos permita estar reunidos en su nombre. Cierran por un momento tus ojos. Dile, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, revélanos tu reino. Necesitamos, Señor, esa instrucción del cielo que pueda bendecir nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor. Y hoy nos conectamos al cielo para que seas tú el que derrame bendición. Señor, en esta hora quitamos todo estorbo en los aires, en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere impedir que tu palabra sea dada, Señor, lo derribamos en el nombre de Jesús. Hoy quitamos toda mentira del diablo de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos despojamos, Señor. Y hoy nos disponemos en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, sea útil en nuestra vida, que cumpla el propósito por el cual tú la enviarás esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Da un aplauso a Él. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1. Verso 1, por favor. Dice su palabra. Empieza el verso 1 y dice: Santiago, siervo de Dios. ¿Y qué más? Y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice salud. Si nosotros leemos ese verso, el apóstol Santiago se identifica como siervo de Jesús, ¿no? Es siervo de Dios y de quién? Y de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el apóstol Santiago no solo era eso, sino era hermano de sangre de nuestro Señor Jesús. Pero él no se atribuye ese título para presentarse. Él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor ¿qué? Jesucristo. Dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El apóstol Santiago reconoce a Jesús como su Señor, y no le importaba qué parentesco tuvieran. Para él Jesús no era su hermano, era su ¿qué? Su Señor. Esta carta Santiago se la escribió a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Por eso dice: a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, que estaban siendo seguidos, perseguidos por los mismos judíos por haberse convertido al cristianismo. Estaban siendo, ahora sí que se habían vuelto contrarios a la ley, y ellos les llamaban o los consideraban los contrarios a la ley de Moisés. Por eso el apóstol Santiago dice: a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Pero a mí lo que me llama la atención es el principio cuando él se presenta. Él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, inspirado por Dios, declara que detrás de una prueba viene una bendición, ¿no? Mira, dice en el verso siguiente: hermanos míos, porque ellos están siendo perseguidos, están siendo probados. Y les dice, le habla a todos ellos que estaban siendo seguidos por los mismos judíos, les dice: hermanos míos, tengan en sumo ¿qué? Gozo.
cuando os halléis en diversas pruebas. Y les dice, sepan de antemano o sepan que la prueba va a producir en ustedes paciencia. Y dice el verso siguiente, y tenga la que, no dice más, tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa que alguna. Verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién. A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se os hará que dada. Verso 6 dice, pero pida con qué, con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el ¿qué? Por el viento y echada de una parte a otra. Verso siguiente. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa de quién. Mira, el apóstol Santiago le está hablando a ellos y le está diciendo, aguanten. Porque detrás de todo esto que están viviendo viene una bendición. Esto que ustedes están viviendo es más que la prueba de su ¿qué? De su fe. ¿Qué es la paciencia? En base al diccionario dice que la paciencia es la capacidad de soportar cualquier circunstancia adversa o contraria sin quejarse. Y luego dice, y la paciencia tenga su obra completa para que seas ¿qué? En el verso 3, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Mira que está a tu lado, si estás pasando una prueba, considérala una razón para gozarte. ¿Cuántos de aquí estamos pasando alguna prueba? Ya que está a tu lado, gózate, pero que se te note. ¿Cómo estás? Le preguntas, ¿cómo está, hermano? Bien, pastor. Pues avísale a tu cara porque dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Mira, cuando un corazón está entristecido sucede algo. Y no dice, tu cara se te deforma y se te pone de pasita y de mueca. No dice, tu espíritu se abate. ¿Qué sucede? Es abatido. ¿Qué es abatir? Derribar, darle fin, poner por los suelos. ¿Qué sucede cuando hay alguna situación en tu corazón? Tu espíritu es derribado. Eso significa que esa situación sobrepasó a tu ¿qué? A tu espíritu. Hola. Y al que está a tu lado, y eso no puede suceder. Porque si tu alma y tu carne sobrepasan a tu espíritu, estás frito. Porque Primera Tesalonicenses dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean perfeccionados. Ojo, tú no nomás tienes que crecer en espíritu, hermano. También tiene que haber un crecimiento y cambios en tu alma. Y también tiene que haber cambios en tu carne, en tu manera de proceder. Por eso dice, todo tu ser. Ojo, ¿todo tu qué? Tu ser. Tú no quieres ser el más espiritual y no quieres cambiar tu carácter, hermano. Porque eso no va a pasar. No te vas a quedar siendo muy espiritual o muy lleno de Dios y sin que tu carácter cambie. Porque la palabra dice, nosotros tenemos el carácter ¿de quién? De Cristo.
Es que yo así pienso. No, tus pensamientos también tienen que cambiar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y ¿qué? Y perfecta. O sea, tiene que haber cambios, ¿no? Y los cambios se van a venir de una manera como tú no te esperas. Y el que está a tu lado, Dios no te va a avisar. Habrá cosas que van a cambiar de repente. ¿Qué pasa cuando te avisan que van a hacer algo a tu cuerpo? Como ponerte una inyección, por ejemplo. Todavía ni te la ponen y ya te está doliendo. Hay cosas que Dios no te va a decir cómo van a suceder, amado. Porque eso te puede frenar. Por eso el pueblo de Israel que se había convertido a Cristo, que había de las 12 tribus de Israel, estaban siendo atacados, amado. Y el apóstol Santiago les dice: gócense cuando se hallen en diversas pruebas y sepan algo, que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que seas ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa ¿qué? Alguna. Pero lo más maravilloso es que en Tesalonicenses dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean perfeccionados hasta la venida de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Pero nosotros tenemos que permitirle al Señor que trabaje en esas áreas, amado. Y lamentablemente hay hierro que solamente se puede pulir con el mismo hierro. O sea que hay situaciones en nuestra vida que no van a morir más que con una persona que tenga las mismas características que ¿quién crees? Que tú. Porque el hierro con hierro se afila y el hombre con el hombre, amado. Y si Señor, quítamelo, te lo mando, no te lo va a quitar. Porque hay situaciones en nosotros que tienen que ser ¿qué? Pulidas. Porque Él busca nuestro crecimiento. Y prueba es que detrás de cada prueba, de cada prueba que nosotros estemos viviendo, va a haber una bendición. ¿Estás aquí? Sí, amén. Mira, estamos viviendo en un mundo de pruebas y de dificultades. Y la naturaleza del mundo es vivir aflicciones. Dice Juan capítulo 16, verso 33. Dice así, mira: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mira que está a tu lado. Es algo normal. El Señor Jesús está diciendo: en el mundo habrá ¿qué? Aflicción. O sea, cálmate. No te sientas la última Coca-Cola en el ¿qué? En el desierto. Porque es algo normal en el mundo tener ¿qué? Aflicciones. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? No. Nuestro Señor Jesús lo está diciendo y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice él: hey, confiad. Yo he vencido. Es Juan capítulo 16, verso 33. Confiad que yo he vencido al ¿qué? Al mundo. ¿Sí estás aquí? Amén. Y el que está a tu lado, por más que ores, por más que ayunes, la prueba va a venir. Es que estamos orando por la prueba va a venir, hermano. No vamos a poder esquivarlas. Van a venir. Y para el pueblo de Israel que se convirtió al cristianismo, estaba viniendo una prueba de ¿qué? De fe. Estaban siendo perseguidos. Y el apóstol Santiago les dice: hey, gócense, estén en sumo ¿qué?
Gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Desde el momento en que el apóstol Santiago está diciendo diversas pruebas, está diciendo, vendrán muchas. ¿Y acá está a tu lado? Así dile hola. Jesús lo reafirma y dice, en el mundo tendréis que aflicción, pero tengan paz, porque yo he vencido ¿al qué? Al mundo. O sea, nada de lo que estés viviendo en el mundo te va a vencer. Y el apóstol Pablo es claro y dice, nada te puede separar del amor de Cristo, hermano. Ni tribulación, ni qué, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni las potestades nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Solo hay algo, nosotros mismos, amor. Porque la misma palabra dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Lo externo no, pero nosotros sí. Isaías dice que hay hijos que se apartaron de él, amor. Fíjate, hijos se apartaron de él. En Isaías 1 les dice, crié hijos y los engrandecí. Y ellos se apartaron ¿de qué? De mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, mas mi pueblo Israel no me conoce, no tienen conocimiento, no tienen entendimiento. ¿Qué debemos de hacer a las pruebas, amado? Diga que está a tu lado, encararlas, enfrentarlas. ¿Tú qué entiendes por resistir al diablo y huirá de ti? ¿Estás aguantando los catorrazos? La persona más fuerte o más musculosa o por más que tú puedas imaginarte en el mundo, por muy fuerte que sea, si solamente soporta los golpes va a caer. Resistir es empujar. No aguantar, diga que sea a tu lado, empujar. No aguantar. Es que, ¿cómo vas aquí aguantando las pruebas, pastor? No las aguantes. Resístelas. Párate en fe. Y resiste las pruebas, no las que aguantes. El enemigo va a venir, pero cuando tú lo resistas, ¿huirá de quién? Huirá de ti. Efesios 6:10 es bien claro. Nosotros no podemos resistir al diablo si estamos vacíos, amado. Porque el enemigo que nos ataca, que usa muchas cosas, es un enemigo espiritual. Que claro, se manifiesta a través de cosas naturales, pero la realidad es que es espiritual. Y dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el ¿qué? En el Señor y en el poder de su ¿qué? De su fuerza. Verso siguiente. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas de ¿quién? Lucas capítulo 4 verso 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto y estuvo ahí 40 días y 40 noches en las cuales no comió nada y era tentado ¿por el quién? Por el diablo. Porque Jesús pudo vencer. Dice la palabra, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Tuvo una batalla. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, combatió contra lo que Satanás le ofrecía, amado.
¿Cómo vamos a poder resistir las pruebas? Estando llenos del Espíritu Santo, buscando a Dios. Mira, el enemigo es tan sutil que espera que tú te vacíes para atacar. El enemigo no se desespera, man. Más bien espera el momento oportuno para atacarte. Y cuando tú estás en debilidad, el enemigo ataca. Porque fortalecido lo vas a poder, ¿qué? Resistir. Lo intentó con Jesús y no, ¿qué? Y no pudo. Por eso dice su palabra que Jesús nos dejó, ¿qué? Ejemplo. Pero dice la palabra que se apartó el diablo ahí en Lucas de él por un tiempo. El enemigo tú lo vences, pero va a regresar. Y es necesario que te encuentres lleno para que lo puedas volver a ¿qué? A vencer. ¿Qué sucede cuando el enemigo toma control de nuestras vidas, no? Se va el gozo, se va la paz, se va el amor, se va la fe, se va la mansedumbre, se va la paciencia, se va. Entonces el apóstol Santiago le está diciendo a este grupo, dice Juan 16:33, que Jesús dijo que las aflicciones van a venir en el mundo, y ahí habrá. Y por más que las queramos evitar, por más que ayunemos y oremos, van a llegar, amado. ¿Estás aquí? Nosotros tenemos que encarar las situaciones que vengan a nuestra vida, amado. Resistirlas, mas no que soportarlas. ¿Y de qué manera es por lo cual nosotros vamos a vencer? ¿Qué le robó el enemigo a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Todo. Les cambió el entendimiento. Y no solo eso, los hizo tener temor. Les robó su paz. Le robó su comunión ¿con quién? Con Dios. Y todo vino con una sola palabra. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, seréis como quién? Romanos 8:37. ¿Qué dice Romanos 8:37? Todos no la sabemos. Antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores. Por medio de aquel que nos llamó. Que nos amó. Amén. Pero antes de qué cosas somos. ¿En cuáles cosas somos más que vencedores? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el ¿qué? Todo el tiempo, y somos contados como ovejas de ¿qué? De matadero. Verso siguiente. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Verso 38. Por lo cual estoy seguro. Fíjate cómo está hablando el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por qué, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjate lo que está hablando el apóstol Pablo, dice: estoy seguro que nada de estas cosas nos podrán ¿qué? Separar. Dile al que está a tu lado: enfrenta lo que venga. Lo que se venga este 2019 lo vamos a tener que enfrentar, ¿o no? ¿Por qué el pueblo de Israel no entró a Canaán cuando fueron a explorarla, no? Porque tuvieron temor de enfrentar ¿a quién? Al enemigo. No, dijeron: no, si las cosas están bien chidas, pero hay gigantes. Y no solo eso, hay ciudades ¿qué? Amuralladas. Y a la vista de ellos nosotros somos como langostas, ¿no? Y aparte hay gigantes, los hijos de Anán, de la raza de los gigantes. ¿Y qué dijo Caleb? Caí al pueblo. Y le dijo al pueblo: si Jehová se agradare de nosotros, entraremos y nos los comeremos como un bocado de pan. ¿En qué te suena esto que sin fe es imposible agradar a Dios? Con lo que dijo Caleb. ¿Qué le está diciendo Caleb al pueblo de Israel? Si Dios viene fe, ¿en quiénes? En nosotros. ¿Qué estaba probando el Señor en ellos? Su fe. Lo mismo que estaba hablándole Santiago a esos judíos que se habían convertido al cristianismo, le dijo: hey, tranquilos, gócense cuando se hallen en diversas ¿qué? Pruebas. Y tengan algo por seguro, que la prueba traerá bendición. Le dice: porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Va a provocar, la que está a tu lado, va a provocar algo en ti. Nada de lo que nosotros vivamos va a quedar sin recompensa, amor. Pero tenemos que aprender a enfrentar las cosas. ¿Qué sucedía cuando venía el pueblo y se robaba la cosecha del pueblo de Israel siempre, amor? El enemigo sabía cuándo era tiempo de cosecha, y venía y robaba el fruto o la siembra. Lo que el pueblo había trabajado en sembrar, en cuidar, solamente el enemigo venía y se lo robaba. Pero hubo un hombre llamado Sama que estuvo dispuesto a ya no solo aguantar, sino a resistir a ¿qué? Al enemigo. Pero tomó la decisión de defender ese campo de lentejas, amor. Y hoy es el día que tienes que decidir defender lo que Dios te ha entregado. Porque no puede ser posible que el diablo, cada que se le antoje, te robe lo que Dios te entrega. Si en la mañana te metiste a orar y en la presencia de Dios obtuviste paz, el enemigo lo primero que va a buscar es robarte esa paz. Y de nosotros depende si lo logra o no lo logra. Por eso dice: hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra toda acechanza ¿de quién? Del enemigo. Satanás es como un león que rugiente, que anda buscando a quien ¿qué? Devorar. Por eso dice las acechanzas.
Mira, los leones solamente están buscando la oportunidad, amor, de cazar. Y son pacientes hasta que tienen la oportunidad de robar la presa. Porque saben que a los más fuertes no los van a poder derribar y se van sobre los más pequeños, los débiles, los enfermos y los que se apartan de la manada. ¿Estás aquí? Sí. Dice el Salmo 34, verso 19. Porque las pruebas vendrán, amor. En el mundo hay aflicciones. Eso tenlo por qué. Seguro. Y por más que ores y ayunes, va a venir. Dice el Salmo 34, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿les librará quién? Jehová. ¿Quién te va a librar de esas aflicciones? Jehová. Hebreos 12:11. Dice su palabra. ¿Qué dice? En verdad es que ninguna disciplina al presente o al parecer ¿qué? Parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después. ¿Cómo trató Dios al pueblo de Israel en el desierto? Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Si lo hizo con ellos, lo hará con nosotros también. Sigue siendo, dile al que está a tu lado, sigue siendo el mismo método. Dice, y te acordarás. Dile al que está a tu lado, no es para siempre. Vas a salir de ahí. Y vas a salir vencedor. Porque ¿qué dice a Romanos? Antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores. Pero fíjate lo que dice, antes en todas estas cosas. No está diciendo que no las vas a vivir. Pero sí te está diciendo que las vas a ¿qué? A vencer. Y Jesús mismo dice, en el mundo estará lleno de ¿qué? De aflicciones. Y el Señor mismo dijo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Mira, esa palabra afligirte no es para infligir dolor o para castigarnos. Esa palabra afligirte tiene fines educativos, amor. Esa palabra afligirte es los voy a disciplinar. Y cada desierto tenía una disciplina para el pueblo de Israel. Ya vimos algunos de ellos, hermano. Y la primera disciplina es que ellos tenían que aprender a depender ¿de quién? De Dios. Hola. Amén. ¿Cuántos de aquí han aprendido a depender de Dios? Amén. Ni levantamos, la levantas, no la levantas. Pero tenemos que aprender, es algo que se aprende. Y Él les dice, para afligirte, ¿cuál fue lo primero? Para afligirte. Y después, para probarte. ¿Qué le está diciendo Santiago a ese pueblo? Gócense. Cuando se hallen en diversas ¿qué? Pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Y dice ahí, para probarte. Ay, esto es lo más maravilloso. Y para saber lo que hay en tu corazón. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios te mete el bisturí. Para ver qué hay ahí adentro que te está afectando.
Y si no te ponen anestesia, ¿cómo dolerá eso? Dios te va a meter, dile que está a tu lado, Dios te va a meter bisturí. Dios te va a meter bisturí. En las áreas. En las áreas. Que te están afectando. Que te están afectando. Dios quería meterle el bisturí a Israel, hermano. Porque había áreas que no eran visibles, pero que interiormente estaban afectando, como a varios cuates de aquí, ¿verdad? Sí. Que Dios tiene que meter el bisturí porque hay cosas que hay que pues reparar, hay que cambiar, hacer cambio de órganos. Él prometió que tiene una cirugía corazón abierto. Hola. ¿Cuál es la cirugía corazón abierto? Quitaré ese corazón de piedra. ¿Y pondré uno de qué? Entonces significa que habrá ¿qué? Que Dios va a meter el bisturí, hermano. Sí, amén. Y hará una cirugía ¿en quiénes? En nosotros. En nosotros, hermano. Y no solamente en nuestro corazón. Él va a meter bisturí en las áreas que Él tenga que cambiar. Y si hay alguna afección, la va a remover, hermano. ¿Cómo te ha dicho el médico? No hay otra cosa más que hay que meter ¿qué? Cuchillo. Porque hay que quitar, si no lo quitamos, seguirá ¿qué? Afectando. ¿Cuántos quieren seguir siendo afectados? Sí, dice. No se están bien conectados. No, amado. Pero tenemos que permitir que Dios haga las cosas en nosotros. No te quejes de lo que estés viviendo. Ve que es la oportunidad para que te goces de lo que Dios va a hacer en ti. Sabrás que Dios hará un propósito con lo que estás viviendo. Pero ¿cómo nos quiere ver? Quejándonos. Sabiendo que detrás de esa prueba vendrá una ¿qué? Una bendición. ¿Cuántos saben esa frase que dice después de la tormenta sale el qué? Y la calma. Sale el sol. ¿Sabes que por acá abajo puede estar la lluvia todo lo que da y el sol por arriba? Sí. Porque dice que nosotros levantaremos alas como las que. ¿Sabes que las águilas tienen la capacidad de volar por encima de la tormenta? Que la ven venir y toman vuelo y levantan vuelo arriba de la tormenta, ¿no? Y acá puede estar tronando y cayendo y ellas están volando por encima de la tormenta. Por eso dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, amado. Y esperar en Jehová es confiar que lo que estamos viviendo tiene un propósito en nuestras vidas y saldremos de ellos siendo más que vencedores. Dios no está diciendo no lo vas a vivir, Jesús lo tuvo que vivir. Y también le dijo al pueblo de Israel, te vas a acordar de ese proceso. Y durante el proceso el Señor promete sustentarnos, amados. Dice el verso siguiente, y te afligió y te hizo tener ¿qué? Hambre. ¿Para qué? Para sustentarte y para que tuvieras una enseñanza de ello, que no solo de pan vivirá ¿qué? El hombre. Dice su palabra ahí, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni los padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá ¿quién? El hombre. No, pero si para recibir las bendiciones todos estamos pero puestos, amor. Pero sabes que el apóstol Pablo decía, y yo llevo en mi cuerpo las marcas y los padecimientos de ¿quién? De Cristo.
no solo las bendiciones. Y si la palabra dice que nos dejó ejemplo para que sigamos las pisadas, entonces nosotros no le vamos a pasar por el proceso. Nosotros no solamente vamos a recibir puras bendiciones, amado, porque detrás de esa prueba vendrá una bendición. Detrás de lo que Jesús vino gloria, amado. Detrás de lo que Jesús vivió en la cruz y camino a la cruz, después de ello hubo gloria. ¿Qué gloria? Fue levantado y exaltado hasta lo que, hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Dice Deuteronomio en el 8, en el verso que nos quedamos, por favor, dice: mas todo de lo que sale de la boca de Dios vivirá ¿quién? El hombre. Verso siguiente dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, y ni el pie se te ¿qué? Se te ha hinchado en estos 40 años. 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Verso siguiente: guardarás pues los mandamientos de Jehová, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de ¿qué? Y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará en ella. Tierras cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá acá. Mira que está a tu lado y te darás cuenta que valió la pena vivir el proceso. Él está diciendo: y te darás cuenta que valió la pena vivir el ¿qué? El proceso. Él te está garantizando que saliendo del proceso hay bendición. Pero también te está diciendo: tienes que pasarle por ahí. No hay atajos. ¿No hay qué? Atajos son. Y hasta es claro y dice: por el desierto. Si ni a Jesús se la fió, mano, a él Jesús lo metió en el desierto. Proféticamente 40 ¿qué? días. Dice el verso 11: cuídate de no olvidarte de quién, de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres que se aumente. Fíjate todo lo que va a suceder, amado. Pero él está diciendo: solo no te ¿qué? No te olvides de Jehová tu quién, tu Dios. ¿A quién se le va a olvidar el proceso, amado? ¿Cuántos de aquí que están viviendo el proceso quieren volver atrás? Hola. Ni loco. En vano será el camino que habremos recorrido, ¿no? Como para que tan fácil saltes la toalla y digas: ya no, ¿qué? Ya no más. Hay
bendición, amado. Detrás de la prueba hay bendición. Y la prueba es el proceso, amado. Todos tienen que estar a tu lado, todos lo vamos a pasar. Si quieres bendición. Sin proceso, sin. ¿Cuántos quieren bendición sin proceso? No se puede. ¿No sé qué? No se puede. No, porque muchos quieren bendición, pero sin proceso, ¿no? Y no se puede. ¿O sí se podrá? ¿Qué es lo que nos hace tener temor a Jehová? El proceso, ¿no? ¿Qué nos hace querer no volver atrás? El proceso. Y todos vamos a llevar en nuestro cuerpo las marcas de Jesús, amado. Los apóstoles las llevaron físicamente, amado. Y nosotros también hemos llevado esas pruebas, esos azotes. Algunos de nosotros los hemos vivido. Y es doloroso. Y dan ganas de correr, amado, en verdad. Pero después que ya pasas y dices, híjole, me acuerdo cuando quería salir corriendo, qué bueno que no me fui. Porque si no, no estaría donde estoy ahora, disfrutando de lo que Dios me ha entregado. Porque el mismo proceso te va a recordar de dónde te sacó Jehová tu Dios, amor. ¿Y qué crees? Y eso te hará que no quieras volver allá. Pero el pueblo de Israel, como no había sido procesado aún, apenas había entrado al proceso, ¿qué era lo primero en lo que pensaban? ¿Para qué nos sacaste de dónde? ¿Quién procesado va a querer volver a Egipto, amor? ¿Quién ya en el proceso, viendo la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas, va a querer volver allá, amor? ¿Quién que ha experimentado un encuentro con el Dios vivo va a querer volver allá, amado? Nadie. Pero eso lo vives dentro del ¿qué? Del proceso. Pablo tenía el conocimiento, pero le faltaba proceso. Y Jesús mismo lo metió al proceso. ¿Hola? Y por eso Pablo dice, tengo seguro que nada nos podrá separar del amor de ¿qué? Y mira que estaba hablando alguien que estaba dando testimonio personal de lo que estaba él viviendo por seguir ¿a quién? A Jesús. Y él mismo reconocía que lo que él había vivido no lo cambiaba. ¿Por qué? Por nada. Todo lo que él había tenido atrás lo tenía por basura, por amor a su Cristo, amado. Y mira que el Pablo fue el que más sufrió de todos los apóstoles. ¿Y qué decía él? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenía por sumo gozo las pruebas. Se deleitaba en el proceso el apóstol Pablo, amado. Pero ¿quién de los 12 fue arrebatado hasta el tercer cielo, no? Solo él. Y se le mostraron cosas inefables, o sea que no se pueden ni describir. Pero todo porque aceptó el ¿qué? El proceso. Y Jesús dijo, a este le voy a enseñar. ¿Para qué es el proceso? Para que aprendan. Tiene fines educativos, hermano. Y de la manera que aprendamos no nos vamos a volver a equivocar, tenlo por seguro. Dale un aplauso a Dios. ¿Quién es un experto en quebranto, hermano? Diga que está a tu lado, si en medio de la prueba te haces esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo voy a encontrar gozo en medio de la dificultad?
¿Está difícil eso, no? ¿Cómo voy a encontrar gozo en medio de la ¿qué? De la dificultad. Ya que está a tu lado, pregúntale a Jesús. Que tenía por gozo la cruz que tenía ¿qué? Por delante. Filipenses 3:10. Mira, escucha esta frase. Mucha gente solo quiere conocer a Jesús en sus momentos de victoria, pero no quiere conocer a Jesús en sus padecimientos. Hola. Sí, conocer a Jesús dentro de la victoria es bien chido, pero padecer por causa de su nombre, no cualquiera lo quiere hacer. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él y a su muerte. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Pásele. Dile a que está a tu lado, pásele. Bienvenido a la prueba. Bienvenido al proceso. Dile a que está a tu lado, ¿no quieres seguidor de Jesús? Pues porque cuando quieren la prueba la quieres evadir. Hola. ¿Por qué cuando viene la prueba la queremos evadir, hermano? ¿Somos seguidores de quién? De Jesús, seguimos sus pasos, ¿no? Y Él nos dejó ejemplo para que lo sigamos. El que cuando lo maldecían, no maldecía. El que no abrió su boca y encomendó todo a aquel que ha de juzgar justa. ¿Y cuántos de nosotros podemos cerrar nuestra boca cuando estamos en medio de una prueba? Hola. ¿Cuántos podemos enmudecer? No se puede, no, sí se puede. Jesús lo hizo. ¿Cómo le decían a él? ¿No que eres el rey de los judíos? Sálvate a quién. Y lo escupían. Y hacían escarnio de quién? De él. Y él solamente se quedaba callado. Qué difícil es quedarte callado cuando eres atacado. ¿Quién de aquí se ha lamentado y ha dicho, ¿por qué no me quedé callado? Y eso es algo que tenemos que desarrollar. Eso es parte de desarrollar el carácter de Cristo. ¿Quedarte qué? Callado. Porque a veces ni está en tu corazón y solo lo haces para defenderte, hermano. No es una acción, sino una reacción ante una ofensa. Porque después viene el redarguir del Espíritu Santo. Y dices, ¿para qué lo dije? Ahora, tenemos que desarrollarlo, amén. Dice Isaías 53 que Jesús es un varón de dolores ahora, y es un experimentado en quebranto. Eso significa que tú y yo no le vamos a contar qué es dolor, porque Él lo conoce todo el dolor. Es que no sabes cómo. No, yo no, pero Dios sí sabe, porque Él lo vivió. Jesús en la cruz sintió todos los dolores, amor. Dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. ¿Un varón de qué? De dolores. ¿Experimentado en qué? Y
cómo que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo que estimamos. Dice el verso siguiente: ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué entiendes por él llevó? Las experimentó, amados. O sea, él sabe lo que se siente en cada enfermedad, porque cayeron sobre él. Dice, y sufrió nuestros ¿qué? Dolores. Nosotros le tuvimos por aceptado y por herido de Dios y abatido. Verso siguiente: mas él, herido, no dice no que lo hirieron, no dice herido fue, o sea, ya con todo el dolor. ¿Fue qué? Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros ¿qué? Pecados. ¿Qué es moler? ¿Has visto una piedra de esas de metate? Y dice, la paz de nosotros fue ¿sobre quién? Sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros. Angustiado él. Mira, si alguien sabe que es afligido, él sabe lo que es ser afligido, ¿no? Por eso él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido ¿al qué? Al mundo. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. Siguiente. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice el 9, y dispuso su sepultura con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová, ¿qué hizo con él? Quiso quebrantándole, ojo, sujetándolo a padecimiento. Aunque Jesús se quería librar, ¿qué es? ¿Quién lo tenía sujeto? El Señor. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será ¿qué? Prosperada. ¿Cuántos quieren ver un fruto de lo que están viviendo? Di conmigo, en Jesús lo hubo, pero tuvo que padecer, tuvo que ser afligido. Y el fruto de esa dura prueba fue la salvación de un mundo perdido. ¿Valió la pena? Diga que está a tu lado, haz que valga la pena su sacrificio. Hagamos que valga la pena su ¿qué? Su sacrificio. ¿Sí vale la pena? Sí. ¿Vale la pena pasar por lo que estás pasando? Sí. Sí. Enfrentémoslo. Resistamos lo que está pasando sobre nuestras vidas y caminemos puestos los ojos en Él. ¿Cómo quedó Él en el madero, man? Con sus brazos ¿qué? Abiertos, esperando.
y nos dio una gran victoria. Amén. Y dice, y por medio de Él somos más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores. No importa, dile que está a tu lado, no importa lo que estés viviendo. Hay una garantía que detrás de la prueba habrá una bendición. Dale un aplauso a Él. Mira, si no entiendes lo que está pasando, sepamos que algo bueno viene de Dios para nosotros. Sí. Amén. Mira lo que está a tu lado, debes de permitir que la prueba termine su propósito, termine su obra completa. ¿Qué dice? Y la paciencia tenga su obra completa. Para que seas ¿qué? Sin que os falte cosa alguna. Tenemos que permitir que lo que estamos viviendo cumpla con lo que fue, para lo que fue enviado, o para lo cual Dios lo está permitiendo en nuestra vida. Pero muchos venimos al médico de médicos, nos da la receta y dejamos el tratamiento. Si sabes, si te das cuenta de lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Venimos, consultamos al médico, nos da la receta para que todo cambie y nos tomamos el medicamento cuando nosotros queremos y hasta cuando nosotros deseamos. Cuando tú vas al médico vas porque estás dispuesto a seguir sus indicaciones. Y ellos mismos dicen, si usted hace como yo le digo, va a recibir mejor. Escuche lo que le estoy diciendo, tiene que hacer esto, más esto, más esto, más qué, más esto. Inclusive hay unos que hasta dicen, y yo le recomiendo que no busque otra salida, compre de ese medicamento que le estoy diciendo, porque le va a servir. Eso está diciendo, no le saque la qué. ¿Es que Dios no sabe lo que está haciendo con nosotros? ¿Crees que Él sabe lo que tú necesitas? Sí. Pero también tenemos que abrir nuestro corazón a Él. Porque para que un médico pueda darte lo que tú necesitas decirle todo lo que sientes. Todo lo que has vivido y te preguntan, ¿y usted ha hecho esto? Y lo han hecho esto, y le han dado lo otro, y de aquello, para poder determinar qué tratamiento te va a dar. Las preguntas que Dios hace a nuestras vidas es porque Él quiere que abramos nuestro corazón, amor. Aunque Él ya sabe lo que estamos padeciendo. ¿Cuántos se gozan por lo que Dios está haciendo? Amén. ¿Seguro? Sí, Amén. Diga, Señor, venga, Señor. Venga, Señor. Es necesario, amor. ¿Cuántos saben que es una necesidad? Lo necesitamos, amor. Necesitamos esas pruebas, esas aflicciones. Mira, mientras que todo vaya bien, ni siquiera nos acordamos de buscar a Dios. Por eso Dios de repente permite que vengan cosas para que no se te olvide. ¿De quién dependes? ¿Y quién es el único que puede cambiar las cosas? Tan fácil es abandonar el proceso, hermano. Te doy un consejo, no lo abandones. Por difícil que sea el camino, habrá resultados. Amén. Dios no lo garantiza.
No huyas del proceso, deja que Dios te sumerja al proceso, hermano. No flaquees. Fortalécete en quién, en el Señor y en el poder de su fuerza para que puedas enfrentar la batalla que tenemos día a día con el enemigo, hermano. No hay otra manera. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Mira, mientras que la prueba siga su curso, Él no nos va a abandonar. Él prometió que si pasábamos por los ríos, ahí iba a estar. Si pasábamos por el fuego, ahí estaría con nosotros, hermano. Él no nos va a dejar. Se lo dijo a Israel, esos 40 años no los dejé. Los sustenté. Les mostré mi mano poderosa. Es una garantía. Él prometió. Se lo dijo a sus discípulos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está ahí, amado. Pero también nosotros tenemos que permitir que Él obre. El apóstol Santiago le da ese consejo al pueblo que se ha recién convertido a Cristo. Y les dijo, es normal, pero ustedes gócense, porque a través de esa prueba van a recibir bendición. No duden, si tienen falta de sabiduría, si no saben qué hacer, pídale a quién, a Dios, el cual los dará abundantemente y sin qué, y sin reproche. Dile, Señor, gracias. Te bendigo esta noche, Padre. Y te pido que en medio de la prueba, Señor, tú me sustentes con la diestra de tu justicia, Padre. Y no permitas que mi fe desmaye, Señor. Porque hoy he entendido que detrás de cada prueba hay una bendición, Señor. Gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dar un fuerte aplauso.